Desde la fundación de César Augusta, el Iberus se convirtió en el principal río de la ciudad. Con el paso del tiempo, la construcción de puentes hizo posible su integración en el casco urbano. Con un caudal medio de 426 metros por segundo, el Ebro se convierte en ocasiones en un elemento incontrolable. El Ebro hay que tener en cuenta que es un río vivo, o sea, no para quieto, como si fuera hiperactivo. El Ebro de siglos y siglos y miles de años no se ha estado nunca quieto. Si miráramos un mapa desde arriba, ¿no?, se ve perfectamente cuando cruza toda la provincia de Zaragoza que va haciendo que va haciendo meandros. Precisamente es porque hay muy poco desnivel, desde que entra en la provincia hasta que sale, es que no hay ni 100 metros de desnivel. Entonces esto hace que el río pues vaya haciendo estas eses continuas. ¿Qué sucede cuando hay una crecida? Pues que el río alcorza, lógicamente, va en línea recta, y cuando las aguas vuelven a su ser, resulta que la curva ha desaparecido, se ha quedado una laguna interior que nosotros llamamos Galacho, y el río tiene un nuevo transcurrir, ¿no? Bueno, pues eso ha sido tan importante para la ciudad como que en la Edad Media una de estas curvas iba a parar prácticamente enfrente del Pilar. De hecho, hubo una riada bastante importante en aquella época y se formó lo que hoy todavía conocemos como Balsas de Ebro Viejo. Entonces, claro, Balsas de Ebro Viejo pues viene porque el Ebro Viejo en un momento dado pasó por allí, y fijaros dónde está, en la margen izquierda, ¿no? La convivencia de Zaragoza con el Ebro no ha sido fácil, es una relación complicada. El Ebro no es un río tranquilo, como dice la canción, que guarda silencio cuando pasa por el Pilar. El Ebro puede estar en momentos de estiaje totalmente que parece que no tiene agua, aunque sí que lleva, pero en invierno o en momentos de crecida pues puede ser bastante ingobernable, como así ha sido a lo largo de la historia. Desde la antigüedad el río Ebro fue un privilegiado instrumento de comunicación entre territorios. Navegable en época romana, desde Logroño hasta Zaragoza, estaba surcado por numerosos puentes, algunos situados en Velilla de Ebro, en Zaragoza y en Tortosa. Pero la navegación se interrumpió cuando en la Edad Media se construyeron azudes para controlar el flujo del río. Y precisamente de la Edad Media data nuestro famoso puente de piedra, construido en 1440 sobre el territorio, la zona donde estaba situado un puente romano anterior, y que periódicamente se vio afectado por numerosas riadas. El río Ebro es un río que depende de la lluvia y de la nieve del Pirineo, pero no deja de ser un río mediterráneo. Esto quiere decir que es muy irregular. Esto, las consecuencias es que cuando lleva agua, pues lleva, pero con ganas, y en verano pues lo puedes cruzar casi sin mojarte la rodilla. Claro, las crecidas son espectaculares. Hay dos circunstancias fundamentalmente que determinan el tipo de riada o de crecida, y es evidentemente la lluvia, las precipitaciones que han tenido lugar en la cabecera del río Ebro hasta que llega a Zaragoza, y hay otro elemento que es también bastante importante, y es la fusión de la nieve acumulada en el Pirineo, que también por los ríos desde el Pirineo terminan desembocando en el Ebro. Y en el caso de coincidencia de estos dos hechos, muchas lluvias en la cuenca del Ebro y deshielo repentino de las nieves del Pirineo, realmente es cuando ha dado origen a las riadas más catastróficas de Zaragoza. Yes, I know that in a room so full of light that all the light is missing, but I don't see you with me. La primera gran riada de la que casi históricamente se tiene constancia, la del famoso miércoles de ceniza del año 1643, el Ebro se fue absolutamente de madre. Cuentan las crónicas que las autoridades estaban en misa
Y de pronto les avisaron de que el Ebro se estaba saliendo aquello que nos inundábamos. Y entonces salieron todas las autoridades a ver aquello y se asustaron tanto que dieron media vuelta y volvieron, pero con el Santísimo. Sacaron al Santísimo en procesión para que las aguas bajaran. Las aguas no bajaron. Y se llevó incluso 2 de las pilastras centrales del puente de piedra. No tenemos imágenes de aquella época, pero afortunadamente hay una vista de Zaragoza firmada por Martínez del Mazo, que hecha unos años después recoge precisamente esa vista del pilar sin las 2 pilastras centrales que habían sido llevadas por delante por esta enorme riada. Pasaríamos luego a la segunda gran riada de la que se tiene noticia, y es la de enero de 1871, una riada que también el Ebro se convirtió en un brazo de mar, y en este caso concreto las afecciones fueron a otro puente. El nuevo puente del ferrocarril, que había sido construido pocos años antes, quedó prácticamente inundado, y la caja por la que pasaba el ferrocarril se convirtió, sin pretenderlo, en una especie de azud no natural, en el que iba rebosando pues, troncos, vegetación que venía de aguas arriba. Llamaron a la artillería, al ejército, que con sus cañones estaba apuntando para que en cualquier momento volara el puente, porque si no podía haber hecho presa, hubiera reventado, y entonces sí que la tragedia hubiera sido mayor todavía. Afortunadamente no fue necesario, aunque una vez pasada la riada, este puente, visto lo visto, fue recrecido unos cuantos metros en la previsión de que las riadas del Ebro pues, eran enormes y podían tener referencia. En aquel caso hablan de que el agua quedó a 5 metros del Palacio de la Aljafería. O sea, que la crecida aquella debió de ser bastante potente. Llegados ya al siglo XX, la primera gran inundación de la que se tiene constancia es la del año 1930, que se quedó pues, unos 15 centímetros de esta gran de 1871, con el agravante de que la ciudad de Zaragoza en ese lapso de tiempo había crecido notablemente, y en el arrabal pues había ya una serie de nuevos barrios, La Hortilla, por ejemplo, que recibieron de lleno la ola de esta crecida, y hubo que evacuar a gente, hubo pérdidas materiales ingentes. Baby, ain't it funny how you never ever learn to fall? You're really on your knees when you think you're standing tall. But only fools, I know it all, and I play that. Y queda como reflejo visual una visita que hizo a Zaragoza casualmente poco después un fotógrafo portugués de nombre Antonio Pasaporte a hacer fotografías de Zaragoza, y aquellas que hizo de la zona ribereña del entorno del Ebro pues todavía capturan ese momento en que las aguas están rodeando o han inundado el entorno por ejemplo, de la caseta de baños que existía entonces y del original chalet de la Sociedad Naturista Helios, que parece un palacito inundado, rodeado de agua por todas partes. Hubo otra inundación en el año 52, pero fundamentalmente en el siglo XX la más reconocida de todas las inundaciones, o la más famosa, entre comillas, es la inundación de 1961, donde hubo que desalojar a muchísima gente en la zona de los barrios de La Hortilla, de Ranillas, del barrio de Jesús. Hablan de más de 4.000 metros cúbicos por segundo
por hacer una comparación, la última crecida que hubo así muy importante en Zaragoza, la de 2015, eran 2.700, quiero recordar, o 2.500 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de una cantidad de agua enorme que anegó, por supuesto, pues toda la margen izquierda, y hay imágenes de cómo solo se veía agua en los alrededores de Zaragoza. Todo el Gran Casa, todo el Actur, eso se convirtió en una enorme laguna. Además tuvo el problema de que duró varios días, de que prácticamente durante una semana no bajaba el nivel del agua. I saw the signs and I ignored it. Rose-colored glasses all distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off on the hurting when it wasn't yours. We'd always go into it blindly. También una cosa anecdótica dentro de esta tragedia fue que la cabalgata de Reyes aquel año se trasladó más tarde para que los niños del arrabal, que entonces ya tenía una población importante, pudieran disfrutar también de esas fechas. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love. I needed to lose you to love me. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love. I needed to lose you to love me. En todas estas crecidas, pues claro, las pérdidas materiales han sido muy importantes. Se ha ido actuando, por supuesto, en Zaragoza para prevenir este tipo de situaciones en lo que es Zaragoza capital, pero bueno, ahí está, ¿no? Es decir, ahora, afortunadamente, se ha trabajado mucho aguas arriba del Ebro y ahora es muy difícil que en Zaragoza se produjera una crecida del calibre de las que se han citado, por ejemplo, como la del año 61. Hay pantanos de regulación, hay espacios donde están previstos para liberar agua y liberar caudal para que no llegue tanto aguas abajo. Pero bueno, se han producido en Zaragoza en los últimos años, pues claro, cada año suele haber una crecida más o menos importante. Un poco la historia del río hasta nuestros días pues ha sido una lucha continua con los zaragozanos por dominarlo y el río por seguir su curso natural. I just want you to know who I am. I just want